El calor de la ciudad no era más asfixiante que la certeza de su bancarrota. Elina Vargas, antes una sombra elegante del finado magnate naviero, ahora era poco más que un nombre grabado en los documentos de una ejecución hipotecaria. Su dolor no era un lujo privado, era la metralla pública que se llevaba su hogar, su reputación y la última foto de su esposo, Tomás, atrapada en el marco de oro que los abogados de la contraparte exigían como prenda. La muerte de Tomás no había sido el final, había sido el inicio de la guerra. Los acreedores, liderados por el cínico y pulcro Rodrigo Samper, habían desmantelado el imperio Vargas con una frialdad quirúrgica. Habían dejado a Elina sin nada, o casi nada. La única posesión que Samper había descartado, etiquetándola como basura sentimental y sin valor tangible, era una pequeña isla. No una isla paradisíaca, sino un islote rocoso e inhóspito en la boca de una bahía olvidada, conocido localmente como el Cayo del Naufragio, o, de forma más ominosa, La Diente. Su nombre oficial, en los papeles húmedos que Elina guardaba como un salvoconducto al infierno, era Isla San Telmo. La Diente no tenía playas de arena blanca. Tenía acantilados mordidos por el oleaje, una vegetación espinosa que parecía defenderse del visitante, y lo más peculiar, una única estructura en el centro, una casa. No una cabaña, sino una vivienda deformada, construida décadas atrás por un excéntrico farero que, según la leyenda local, había perdido la cabeza buscando oro antes de que la casa cediera al peso de los años y el viento, inclinándose sobre su base hasta parecer un monstruo petrificado, a punto de caer de bruces sobre el mar. Era una casa torcida, un desafío a la geometría y al sentido común, el lugar más bizarro que uno pudiera imaginar como refugio. Samper había sonreído con superioridad cuando se la ofreció como liquidación de los restos. Elina, humillada y al límite, había aceptado. No por el valor, sino por el escarnio que Samper sentiría al saber que la viuda del gran Tomás Vargas había sido reducida a un páramo inclinado. La furia y el orgullo eran, en ese momento, las únicas monedas que le quedaban. El viaje fue una odisea de lanchas viejas y miradas de lástima de pescadores que la consideraban una alma perdida. Cuando finalmente la lancha la depositó en el pequeño muelle decrépito, el aire olía a sal, óxido y peligro latente. Elina, con su único bolso de mano y un traje de lana que desafiaba el clima subtropical, se sintió una extraña en su propia tragedia. Ya no era la víctima pasiva. La desesperación había comenzado a cincelar en ella la figura de la investigadora activa, forzada a sobrevivir. La casa torcida la recibió con un crujido metálico, como un quejido de bienvenida. La entrada era un desafío. La puerta de madera estaba combada, y al empujarla, el interior se reveló oscuro y frío, a pesar del sol exterior. Los ángulos rectos no existían. Los muebles se deslizaban hacia un punto central invisible y las ventanas rotas dejaban pasar el viento con un silbido espectral. La arquitectura imposible era la representación física de su vida después de Tomás, desbalanceada, al borde del colapso. Esa noche, acurrucada en una manta vieja que encontró en un cofre mohoso, Elina no lloró, escuchó. Escuchó el mar golpear los acantilados con la violencia de un ultimátum. Escuchó la madera quejarse bajo la presión constante de su propia inclinación. Y escuchó, entre el ulular del viento, algo más. Un sonido que no era del exterior ni del deterioro natural de la estructura. Era un roce rítmico, un golpeteo sutil, proveniente de la única pared relativamente plana de la sala de estar, justo detrás de un viejo librero vacío que, inexplicablemente, estaba atornillado al suelo. Al día siguiente, la transformación de Elina se aceleró. La viuda frágil fue reemplazada por una mujer con la mandíbula tensa y ojos escrutadores. Su necesidad de seguridad y justicia era un motor más fuerte que el miedo. Revisó la pared. El sonido cesaba cuando se acercaba, pero regresaba cuando se retiraba. Había algo inusual en la madera de ese sector. Era más áspera, más gruesa, como si se hubiera aplicado una capa adicional. Empujó el librero. La tarea fue monumental debido a los tornillos oxidados.
Finalmente, con un esfuerzo que tensó sus músculos hasta el límite, logró moverlo un par de centímetros, lo suficiente para ver la pared detrás. No era yeso ni madera vieja. Era una placa de metal, camuflada y pintada para simular el entorno. Era una caja fuerte rudimentaria, o la tapa de algo más grande. La viuda, ahora la investigadora, recorrió el perímetro de la habitación, palpando cada grieta. Se detuvo ante un extraño grupo de marcas de cincel en el suelo de concreto, casi invisibles bajo una capa de suciedad. Las marcas formaban una extraña constelación. No eran aleatorias. Elina recordó algo. Los excéntricos fareros que construían casas torcidas solían tener manías de numerología, pero las marcas no parecían números, eran más bien coordenadas o quizás símbolos de orientación. La adrenalina le entumeció el miedo. Ella sabía instintivamente que este secreto, este escondite, era la razón por la que Tomás había conservado la isla San Telmo hasta el final. No por su valor estético, sino por algo enterrado, algo que Samper y los acreedores habían subestimado. Con un gancho oxidado que encontró en un cajón, Elina comenzó a raspar la pintura de la placa metálica. Los trozos caían como escamas de un reptil. Debajo, un círculo de metal se hizo visible, sin cerradura, sin bisagras, solo líneas concéntricas que la miraban con el desafío de un enigma. Era un mecanismo de apertura basado en la alineación. Recordó el patrón de marcas en el suelo, la extraña constelación que, por un instante fugaz, le había parecido una estrella polar invertida. Volvió a las marcas, las limpió con su manga y se dio cuenta. Las líneas en el suelo se alineaban perfectamente con un conjunto de muescas apenas perceptibles en el círculo metálico. Era una clave que su esposo, el magnate naviero, había diseñado para proteger lo que consideraba verdaderamente invaluable. Al forzar la alineación de las muescas con las marcas del suelo usando un destornillador improvisado, un clic seco resonó en el silencio de la casa torcida. El plato de metal se retrajo lentamente, revelando no un tesoro en lingotes, sino un pasaje estrecho y oscuro que descendía hacia las entrañas de la roca. El aire que salía era frío y con olor a tierra húmeda. Elina Vargas, la viuda despojada, acababa de encontrar su primera pista, una que la obligaba a descender a un lugar aún más bizarro que su hogar actual. La víctima había desaparecido, dejando paso a la protagonista de la inversión de poder. El camino hacia la justicia silenciosa se abría en el sótano de una isla olvidada. El túnel que se abría bajo la casa torcida era el cuello de la botella de la desesperación de Elina. No había luz, solo la promesa helada de un secreto. La viuda, armada únicamente con una linterna oxidada que parpadeaba con la fragilidad de su propia esperanza, se arrastró por la abertura. El pasaje de piedra no era un sótano común. Parecía tallado por la naturaleza y luego refinado para un propósito clandestino. El olor a humedad y mineral se hizo penetrante, ahogando el aroma salado del mar. Las paredes eran irregulares, pero en ciertos puntos, Elina sintió la textura lisa del concreto reforzado, una señal inequívoca de que aquello era una obra intencional, no solo una grieta geológica. Descendió por una escalera de caracol improvisada, donde cada paso amplificaba el silencio que devoraba la isla. Abajo, el túnel se ensanchó en una pequeña cueva marina, un lugar bizarro donde la roca viva se encontraba con los restos de algún tipo de campamento antiguo. Había catres plegables consumidos por el moho, herramientas de minería abandonadas y, lo más perturbador, una mesa de trabajo cubierta de mapas náuticos. En ese momento, la mente de Elina dejó de procesar la tragedia y se volcó por completo al análisis. Este no era un refugio para un farero demente. Era el centro de operaciones de su esposo, Tomás, o al menos el último de sus escondites. Tomás, el magnate, el hombre de los negocios limpios, en secreto había estado lidiando con algo que requería una infraestructura de supervivencia y secreto tan extrema. ¿Qué era lo que había luchado por proteger en lugar de vender para salvar su imperio? La respuesta debía estar en los mapas. Se acercó a la mesa. Los mapas no mostraban rutas comerciales ni puertos conocidos. Eran cartas de navegación viejas, amarillentas y meticulosamente anotadas con coordenadas que Elina no reconocía.
todas centradas en una zona particular del océano conocida por sus peligrosas corrientes y arrecifes inexplorados, el Triángulo del Olvido. Uno de los mapas estaba abierto y marcado con tinta roja fresca. Era el mapa perdido que definía su lucha. El foco de la tinta roja era un pequeño círculo sobre una anomalía batimétrica. La anotación en el margen, escrita con la letra inconfundible de Tomás, decía: «El tesoro del Catarina, la compensación por los errores del pasado. Solo confía en la isla San Telmo. Elina, si lees esto, Samper no puede ganar». Elina sintió un escalofrío que no era por el frío de la cueva. Samper. Rodrigo Samper no solo era el acreedor, era el rival que había provocado la caída de Tomás. Elina siempre había creído que la bancarrota había sido solo codicia y negligencia, pero esa nota sugería una verdad más oscura, un sabotaje, un plan de venganza que Tomás había visto venir. La isla bizarra no era un castigo, era una línea de vida, la única propiedad que Samper había permitido que quedara porque la consideraba inútil, y crucialmente, la única que contenía la clave de la redención. La viuda había pasado de víctima a investigadora. Ahora era una cazadora. El Catarina era un nombre famoso en la historia naviera de la región. No por su grandeza, sino porque había sido el barco que Tomás, en los inicios de su carrera, había adquirido fraudulentamente, arruinando a la familia propietaria original. Un error del pasado. Este barco, según las leyendas, había naufragado en el Triángulo del Olvido, llevando consigo una fortuna que nunca se pudo recuperar, supuestamente el pago de un cargamento de oro ilícito. Tomás no estaba buscando oro, estaba buscando una compensación, una forma de restaurar el balance que la ambición le había robado años atrás, antes de que Samper lo acorralara. La inversión de poder se estaba tejiendo. Elina comprendió que Samper no buscaba solo la quiebra, buscaba erradicar la deuda de honor de Tomás. Entre los mapas, Elina encontró un pequeño diario encuadernado en cuero raído. Al abrirlo, leyó las últimas entradas de Tomás. No eran cuentas, sino una confesión. En fecha ilegible, Samper sabe la verdad sobre el Catarina. Me dejó la isla no por caridad, sino porque sabe que no tengo los medios para buscar lo que está bajo las olas. Él cree que está a salvo, que la profundidad y las corrientes lo protegen. Pero lo que no sabe es que la isla San Telmo es la llave, la casa torcida es el marcador y la cueva es el almacén final. Elina, mi amor, esta es la única forma de limpiar mi nombre y dejarte algo más que cenizas. Elina cerró el diario. Sus ojos se enfocaron. El dolor se había destilado en pura determinación. La búsqueda no era solo por dinero, era por justicia y la restauración del nombre de su esposo. Para limpiar ese nombre, necesitaba el mapa perdido y los medios para llegar al Triángulo del Olvido. Continuó explorando la cueva, buscando los medios que Tomás había mencionado. Encontró, camuflado bajo una lona gruesa y salpicada de algas, un equipo de buceo autónomo de alta especificación, sorprendentemente bien conservado en recipientes herméticos. Tomás se había preparado para ir él mismo, pero la muerte se le había adelantado. Pero el equipo no era suficiente. Necesitaba un barco y, sobre todo, silencio. Samper no podía saber que la llave había sido activada. En un nicho poco profundo, al final de la cueva, Elina descubrió el elemento más bizarro y crucial: una unidad de radio satelital sellada, conectada a una pequeña antena camuflada entre las rocas del acantilado. La unidad estaba encendida. Al revisar la pantalla, vio un mensaje saliente, programado para repetirse cada semana, que Tomás había configurado antes de morir. El mensaje estaba dirigido a un contacto anónimo, un viejo colega de Tomás en Singapur, conocido por su habilidad para manejar activos en secreto. El mensaje decía: San Telmo activo, código, laberinto torcido, necesito transporte discreto al Triángulo. La viuda te contactará. Elina se sentó frente a la radio, la linterna iluminando su rostro transformado. De repente, el sonido del motor de una lancha irrumpió en el silencio de la cueva, proveniente de la superficie. Eran varios motores, potentes, acercándose rápido a la isla. No eran pescadores, eran los hombres de Samper. La tensión se disparó. Samper había cometido un error crítico al despreciar la isla, pero ahora
alertado por algo, quizás el silencio prolongado de Tomás o la ejecución de un plan de contingencia, había enviado a sus hombres para asegurar los restos de una vez por todas. Elina era una viuda, pero ya no estaba sola en el laberinto torcido. Estaba en una carrera contrarreloj, con el mapa perdido como única ventaja. Tenía que contactar a Singapur antes de que ellos la encontraran. El ruido de los motores se detuvo abruptamente sobre el nivel del mar, seguido por el sonido hueco de botas golpeando la madera del muelle decrépito. Elina estaba atrapada. La cueva era su fortaleza, pero también su tumba, si no actuaba con la precisión fría que Tomás le había inculcado. Los hombres de Samper estaban arriba, probablemente buscando la entrada secreta que el mismo Samper había ignorado por arrogancia. La viuda, ahora la cazadora acorralada, se movió con urgencia hacia la radio satelital. El tiempo era el enemigo. Tecleó el mensaje en el idioma codificado que Tomás había usado para la comunicación de alto secreto, confirmando su identidad como la única heredera legítima de la información del Catarina. Mientras Elina finalizaba la transmisión, el sonido de la madera rompiéndose resonó en el conducto de ventilación de la cueva. Estaban arriba, en la casa torcida, y habían descubierto algo. Un grito gutural indicó que habían encontrado la entrada disimulada. Elina tuvo menos de 1 minuto. Envió el mensaje final, incluyendo las coordenadas precisas del Triángulo del Olvido, extraídas del mapa perdido. Laberinto torcido confirmado. Coordenadas enviadas. Necesito extracción y protección. La deuda será pagada. La luz verde parpadeó, confirmando el envío a Singapur justo cuando el primer haz de luz de una linterna atravesó el pasaje de la cueva. Eran 3 hombres, matones profesionales que Samper usaba para las liquidaciones más desagradables. Liderados por un hombre corpulento conocido solo como el Tiburón, descendieron con cautela, sus figuras proyectando sombras grotescas en las paredes irregulares de la caverna. Elina se desvaneció entre las sombras profundas que la cueva marina proporcionaba, colocándose detrás de la pila de contenedores de buceo. La estrategia de la viuda no era la confrontación física, sino la manipulación del entorno bizarro que su esposo había diseñado. «Viuda Vargas, no haga esto más difícil de lo que ya es», gruñó el Tiburón, su voz resonando con una amenaza tangible. «Samper solo quiere los papeles que su difunto esposo debió entregar. No lo complique». Elina, hablando desde la oscuridad, su voz sorprendentemente firme, respondió: «Los papeles que busca están en el fondo del mar, en el Catarina. Yo tengo la llave para encontrarlos, pero esa llave ya no es de Samper». La revelación detuvo a los hombres. El Tiburón, sin comprender la magnitud del secreto, solo entendió que había valor oculto y, por lo tanto, peligro. «No juegue con nosotros. Entregue lo que tenga y la dejaremos aquí para que se ahogue con la marea». «La marea no es mi preocupación», replicó Elina. Había una trampa en la cueva, un mecanismo de seguridad rudimentario pero ingenioso que Tomás había diseñado para ganar tiempo. Elina se arrastró hasta una vieja válvula de bronce camuflada en la roca. Era la válvula que conectaba la cueva con un conducto de inundación lateral que Tomás había perforado en el acantilado, justo por debajo del nivel de la marea alta. Justo cuando el Tiburón dio un paso hacia su escondite, Elina giró la válvula con todas sus fuerzas. El sonido fue ensordecedor, un rugido de agua salada irrumpiendo. El conducto lateral se abrió e inundó la cueva con una potencia súbita. El agua no era profunda, pero la presión y la confusión fueron inmediatas. Los matones, tomados por sorpresa, perdieron el equilibrio. Mientras los hombres tropezaban y gritaban, Elina aprovechó la distracción para ascender rápidamente por la escalera de caracol. Subió con la agilidad de quien no lucha por la vida, sino por la justicia. Una vez en la casa torcida, Elina cerró y bloqueó la pesada placa metálica de la entrada del túnel. Escuchó los gritos amortiguados de los hombres atrapados. No iban a ahogarse. La cueva tenía respiraderos, pero estarían inmovilizados, luchando contra la corriente y el pánico, ganándole a ella el tiempo precioso que necesitaba. Se dirigió a la ventana rota de la casa inclinada. Afuera, el sol del atardecer teñía el horizonte de rojo, y en el límite de la visibilidad, una mancha oscura se acercaba a toda velocidad. No era una lancha rápida civil. Era un navío furtivo,
de diseño militar y perfil bajo. Singapur había respondido. Elina sacó de su bolso un pequeño objeto que había sido la única cosa que Samper había permitido que se llevara: el anillo de bodas de su esposo. Lo sostenía no como un recuerdo de un amor perdido, sino como el símbolo de la promesa de justicia y la compensación que él había buscado. En ese momento, la inversión de poder se completó. Elina ya no era la viuda despojada que buscaba refugio en un lugar bizarro. Era la mujer que había encontrado un mapa perdido y había activado un plan de redención diseñado por un magnate arrepentido. Un plan que revertía la derrota financiera en una victoria de alto riesgo. El navío se acercó a la isla y un helicóptero ligero despegó de su cubierta acercándose a la casa torcida. Elina encendió una bengala de mano que encontró en la cocina. El humo rojo se alzó como un faro silencioso. Mientras el helicóptero descendía, Elina miró por última vez la casa inclinada, el lugar bizarro que había sido su prisión y su revelación. La había salvado y contenía a sus enemigos. Sabía que la lucha real no terminaba allí. Solo comenzaba en el Triángulo del Olvido, donde encontraría la verdad sobre el Catarina y la fortuna que limpiaría el nombre de Tomás y aseguraría su futuro. Al subir a la cuerda de descenso, Elina se sintió renacer. Abajo, en la roca inundada, el tiburón y sus hombres se liberarían eventualmente, pero ya sería demasiado tarde. La viuda había luchado por la isla peligrosa y había ganado no el terreno, sino el secreto. Samper recibiría la noticia de que la viuda Vargas se había fugado con la única información que podía arruinarlo. La justicia silenciosa de Elina no sería la de la venganza impulsiva, sino la de una estrategia financiera y moral ejecutada desde la oscuridad. El mapa estaba a salvo, ella estaba a salvo, y la deuda del laberinto torcido estaba a punto de ser saldada en las profundidades del mar. La víctima había ascendido a la cima de la cadena, preparada para confrontar al mundo con la verdad.